¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? La Biblia revela un hermoso plan para nuestras vidas. Podemos conocer con toda certeza muchos aspectos del plan de Dios porque están revelados en su palabra. Otras partes las descubrimos a medida que caminamos en una comunión cada vez más profunda con Dios. Algunas piezas del rompecabezas solo se nos revelarán en la eternidad cuando veamos a Jesús cara a cara. Primera de Corintios capítulo 13 versículos 9 al 12. Véase también Primera de Corintios capítulo 8 versículo 2. El plan de Dios para mi vida es la salvación. El plan primordial de Dios para nosotros es ser salvos por medio de la fe en Jesucristo. Juan capítulo 3 versículo 16. Primera de Juan capítulo 4 versículo 9. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Nuestro amoroso Padre Celestial quiere que nos acerquemos a Él como hijos confiados. Juan capítulo 1 versículo 12. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Y que dependamos de Él diariamente para satisfacer los anhelos más profundos de nuestro corazón. Salmo capítulo 42 versículos 1 y 2. Capítulo 63 versículo 1. Juan capítulo 4 versículos 13 y 14. Capítulo 6 versículo 27, versículo 35, versículos 50 y 51, capítulo 7 versículo 37, Apocalipsis capítulo 22 versículo 17. A través de una conexión personal con Él, Dios cumple los propósitos para los cuales nos creó. El plan de Dios para mi vida es la comunión. Conocemos el plan de Dios viviendo en comunión con Él. Al principio, tenemos muchas preguntas. Es imposible ver la imagen completa desde el principio. Un padre no revela los intrincados detalles de la edad adulta a un bebé. Los nuevos creyentes deben descansar en Dios y confiar en Él para que nos revele lo que necesitamos saber acerca de su plan a medida que maduramos y crecemos en la fe. Lo que podemos saber desde el principio es que Dios desea tener comunión diaria con nosotros a través del Espíritu Santo debido al sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Juan capítulo 14 versículos 16 al 17, versículo 23, Efesios capítulo 2 versículos 18 y 19, Romanos capítulo 5 versículo 10, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9. El plan de Dios para mi vida es la obediencia. Mientras permanecemos en comunión con el Padre, comenzamos a comprender que Él nos llama a una vida de sumisión a su voluntad y su palabra. Juan capítulo 14 versículo 15, versículo 21. Primera de Juan capítulo 3 versículo 24, segunda de Juan capítulo 1 versículo 6. Jesús, quien es nuestro ejemplo en todo, dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Juan 4 versículo 34. Ver también Juan 5 versículo 30, capítulo 6 versículo 38, capítulo 14 versículo 31, Mateo capítulo 26 versículo 39. Cristo demostró obediencia desinteresada al Padre como la misión de su vida. Hebreos capítulo 10 versículo 9, Filipenses capítulo 2 versículo 8, Romanos capítulo 5 versículos 18 y 19. Así como lo fue para Cristo, la obediencia incondicional a la voluntad del Padre es el plan de Dios para nuestras vidas. Mateo capítulo 7 versículo 21, capítulo 12 versículo 50, capítulo 19 versículo 17, Juan capítulo 15 versículo 10. Efesios capítulo 6 versículo 6, Romanos capítulo 1 versículo 5. El plan de Dios para mi vida es la santidad. El propósito de Dios para cada creyente es ser conformado al carácter de Cristo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8 versículo 29. Véase también segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Seamos jóvenes o viejos, casados o solteros, ricos o pobres, negros o blancos, hombres o mujeres. El plan de Dios es que seamos santificados. Levítico capítulo 11 versículos 44 y 45. Hebreos capítulo 12 versículo 10. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16. Primera de Juan capítulo 3 versículo 3. El plan de Dios para mi vida es el discipulado. Dios llama a los cristianos a ser testigos de Jesús en el mundo. Hechos capítulo 1 versículo 8, Mateo capítulo 10 versículos 17 al 20, y a seguir a Cristo dando nuestra vida por los demás. Primera de Juan capítulo 3 versículo 16,
Mateo capítulo 16 versículos 24 al 26, Juan capítulo 13 versículos 12 al 17. El discipulado implica aprender de Dios, Juan capítulo 6 versículo 45, y amar y servir a los demás, Efesios capítulo 5 versículos 1 y 2, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 16, capítulo 4 versículo 10, Gálatas capítulo 6 versículos 9 y 10. El plan de Dios para mi vida son las buenas obras. La Biblia compara a los creyentes con obras de arte en el estudio del artista maestro, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2 versículo 10. Antes de que naciéramos, Dios diseñó un plan para nosotros. Salmo capítulo 139 versículo 13. Un itinerario de buenas obras que nos espera cumplir a través de nuestra unión con Él. Él es el amo y nosotros sus instrumentos. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 7 al 18. Jeremías capítulo 18 versículo 6. Romanos capítulo 9 versículos 20 y 21. El plan de Dios para mi vida es el progreso. Dios no revela el plan completo para nuestras vidas de una sola vez. No recibimos el cronograma completo o los detalles esenciales, sino solo lo que necesitamos para seguir avanzando. Nuestro trabajo es confiar en Él en el camino y permitirle hacer el trabajo creativo en y a través de nosotros mientras por fe andamos, no por vista. 2 Corintios capítulo 5 versículo 7. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.